Sí, amigos de BPI TV, y establecemos este contacto desde la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Y miembros de Fedecámara se pronuncian en torno a la grave crisis económica que afecta al sector empresarial a nivel nacional y en específico en el estado Zulia. Escuchemos cuáles son las declaraciones. Nada, un placer nuevamente estar en tierra zuliana, aquí en Maracaibo. Para nosotros, no solo acompañando al empresariado venezolano, a nuestra estructura gremial que se conforma en la Fedecámara de Zulia, sino también apoyando, y esto muy en lo personal, a el sector turismo. Yo provengo del sector turismo y hoy también vamos a estar en la toma, en el cambio de junta directiva de la Cámara del sector en el Estado. En Fedecámara, como ustedes seguramente saben, hemos venido realizando algunas gestiones, digamos, las noticias de último momento, en el marco de la reunión regional de la Organización Internacional del Trabajo, donde Fedecámara ha interpuesto una denuncia al sector gubernamental en pro de que se reactive el diálogo social para construir las políticas laborales, salariales, de manera conjunta con los trabajadores y, por supuesto, sector público, sector privado. Pero más allá de este acontecimiento, para nosotros, luego de las medidas del 17 de agosto, medidas tomadas no solo de manera inconsulta, no estructurada, no dentro de un marco verdadero de rescate del sector productivo y, por supuesto, en desconocimiento de cada uno de los 15 sectores económicos que hacen vida en Fedecámara, donde se hizo un aumento salarial que lamentablemente pegó muy fuerte en el inicio a las empresas, pero sobre todo no satisface las verdaderas necesidades del ciudadano, del venezolano, y no porque sea poco o mucho, sino porque no hay competitividad, y eso, al no promoverse la producción nacional, al no existir competitividad, el poder del salario, conjuntamente con medidas monetarias y fiscales deficitarias, hacen que cada vez se pierda más rápido. Pero lo más complejo que vivimos el 17 de agosto fueron unas reformas fiscales que fueron confiscatorias de los flujos de caja del empresariado. Y en un proceso hiperinflacionario, donde trabajar por presupuestos es prácticamente imposible, se trabaja sobre la base de poder tener flujos de caja positivos. Y hoy todo el sistema fiscal, bueno, fue cambiado de una manera dramática para poder hacer viable la actividad productiva. Pero a pesar de todo eso, el empresariado nacional, y en este caso el zuliano, como bien Franco se los comentó y se los ha hecho saber la institución con el informe del mes de septiembre, aún así hay empresarios que de manera heroica están aún con las Santa Marías arriba, generando los productos y servicios, a pesar de todas las dificultades que necesita la sociedad, pueda de una u otra forma producir y comprar esos productos que también es el sector privado quien los está generando, produciendo y satisfaciendo el día a día del venezolano. Por eso, para nosotros es más que un placer, una obligación, una responsabilidad estar aquí en el estado Zulia apoyando y dándole un espaldarazo al esfuerzo que día a día hacen no solo empresarios, sino trabajadores por tener una mejor región, un mejor Zulia, un mejor país, donde lamentablemente no se compaginan con las políticas públicas, porque si así fuese, seguramente hoy Venezuela, hoy el estado Zulia, hoy Maracaibo estuviera en una muchísima mejor situación. A ver, la contracción del sector productivo ha sido dramática en lo que va del año y en líneas generales sería irresponsable darte una cifra porque cada sector tiene especificidades. Pero cuando vemos, por ejemplo, que hoy hay restricciones al sector primario para que puedan distribuirse en el país la carne, las proteínas, para que pueda distribuirse en el país los insumos, el producto del agro y que eso llegue a la mesa de los venezolanos, porque se están tomando decisiones unilaterales por parte de gobernadores, por parte de alcaldes que no corresponden a una política nacional de abastecimiento que tampoco es que es perfecta o está bien intencionada, pero en todo caso eso va a ser aún más complejo la producción, porque en definitiva nadie va a trabajar a pérdida y nadie va a poder
va a producir, va a intentar producir para luego no enviarlo a sus mercados naturales, a su cadena de comercialización natural. Esto implica serias deficiencias y serios problemas para el tercer trimestre, que como además tú bien lo dices, genera la plataforma para iniciar el nuevo año. Históricamente el tercer trimestre es el que te respaldaba para el inicio del año, el cuarto trimestre, perdón, el cuarto trimestre es el que te respaldaba para el inicio del año, del primer trimestre del año que viene. Y eso lamentablemente hoy se ve seriamente afectado por todas estas políticas públicas nacionales, regionales y municipales que no atacan el verdadero problema de raíz, que no modifican estas estructuras draconianas y extremadamente complejas para el productor, sino que lo que hace más bien es entorpecer aún más los sistemas productivos y en consecuencia la calidad del empleo y en consecuencia la calidad y la cantidad de los productos y servicios que requiere la ciudadanía, ¿no? Bueno, sin duda alguna, en un país donde nuestras cadenas de transporte, donde no hay una red ferroviaria, donde no hay una red de transporte marítima interna que pudiera existir como lo existe en otros países, un país que tiene tanta costa, donde hemos visto restringido de manera importante la cantidad de aviones que de una u otra forma también servían en movilización de carga interna, la vía transporte terrestre es vital. Entonces, si tú hoy no vas a poder transportar, vas a tener además la problemática del combustible, fuera del hecho de que todo parece, así lo han anunciado, que viene un aumento del costo, y ese aumento del costo del combustible le va a afectar en consecuencia el costo de todos los productos. Y si a eso le sumamos un sector transporte diezmado por falta de unidades, porque no hay producción en las plantas por los problemas que ya conocemos de divisas, de materia prima, en algunos casos también de trabajadores, que la diáspora ha afectado seriamente los procesos productivos. Sin duda alguna, la escasez de gasolina viene a incrementar la ya compleja situación del sector productivo, ¿no? Vamos a partir de la premisa de que un aguinaldo, una utilidad, parte de una utilidad empresarial. Y hoy las empresas con los controles y con el hecho de que el empresariado ha tenido que asumir gestión pública, hoy el empresario tiene que autogenerar su electricidad, ocurre mucho más en el interior que en Caracas y debemos decirlo, hoy las regiones sufren de esta problemática de manera importante, donde tú tienes que en algunos casos satisfacer la escasa políticas de seguridad y tienes que... O sea, hoy cada día tus costos se incrementan para poder producir. En consecuencia, la utilidad para poder generar aguinaldos es menor. Pero como tienes un mínimo que tú debes cumplir por ley, el empresario tiene especificidades cada empresa, pero en definitiva lo vamos a cumplir como siempre lo hemos hecho con nuestros trabajadores. Nuestra verdadera preocupación no es el aguinaldo, no es la utilidad. Nuestra verdadera preocupación es que existan políticas públicas que mantengan el poder del salario para que con ese aguinaldo la gente pueda hacer lo que hacía en el pasado, que era tener unas navidades dignas, poder comprar los juguetes del Niño Jesús, poder comprar el estreno de la ropa y, ¿por qué no, programarse para alguna otra cosa? Pero es que la verdad verdadera es que hoy el poder de compra del bolívar, el poder de compra del salario, cada día se deteriora de manera acelerada, porque no se están tomando las medidas económicas que soporten el poder adquisitivo del bolívar y que no van precisamente sobre la vía de los controles. La única forma de poder tener una moneda que sea estable en el tiempo es con un verdadero recorte del gasto público sobre la base de una disciplina fiscal, donde hay una política monetaria donde no se siga imprimiendo billetes sin soporte, sin respaldo en divisas, en moneda dura, pero además de esto, sin reactivar el aparato productivo, porque el verdadero problema que hoy vive Venezuela es que en el boom petrolero no hubo una inversión y no hubo un crecimiento real de la estructura venezolana. Y eso se mantuvo, veíamos, era un boom de divisas y un boom del gasto público. Cuando cayó el boom petrolero, cuando se hizo cada vez más compleja la operación venezolana para con el mundo, vemos entonces la restricción del gasto público y nos conseguimos con un aparato productivo deteriorado, con un aparato de servicios deteriorado, y eso hace aún más complejo el rescate del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? A ver, lo primero que hay que acotar
es que el gobierno no asumió el pago de las nóminas. El pago de las nóminas lo asumió como debe ser el empresariado, con la responsabilidad con sus trabajadores. Algunos empresarios, por su dinámica, por su especificidad, pudieron haber acudido a esta ayuda, pero porcentualmente es muy poco el empresariado que fue a solicitar eso. Y en todo caso hay muchos trabajadores que hoy están recibiendo, además de su salario que por ley, por la prestación de su servicio, le corresponde, y de manera responsable el empresario lo ha continuado pagando, porque ese es nuestro deber. También están recibiendo una bonificación del Estado, que será una relación entre Estado con ese ciudadano. No tiene absolutamente nada que ver con la empresa privada, y eso queremos resaltarlo. ¿Qué porcentaje usted dice es muy mínimo de las empresas que aceptaron esta colaboración? Tú sabes que si hay algo difícil de determinar en este país es el tema de las estadísticas, y sobre todo en temas tan delicados, porque eso de una u otra forma el empresario que acudió refleja sin duda alguna algunos problemas internos en sus estructuras o algunas situaciones de controles excesivos que lo obligaron a eso. Pero en todo caso, en lo que nos han reflejado a Fedecámara, nuestras cámaras de base y las empresas que ahí hacen vida, podríamos decir que es muchísimo menos del 10% del universo empresarial. A diferencia de cuando nace una empresa que busca agremiarse, la mortandad empresarial difícilmente la tiene la estructura gremial del sector privado, porque quien tiene esa data, sin duda alguna, es el Estado, porque cuando tú cierras una empresa, tú tienes que notificarle a organismos como el CENIAT, pasas por un registro, y esa data no se refleja desde el año 2014, según las cifras oficiales del INE, que era aquí en su momento. Ahora bien, no es menos cierto que tú, cuando luego del 17 de agosto, tú sales a las calles y puedes ver una importante merma en cantidad de negocios abiertos. Desde Consecomercio hemos visto cifras donde pueden estimar alrededor de un 40-50% en algunas regiones, en algunos rubros, pero en todo caso, lo que sí es cierto es que las medidas del 17 de agosto no incentivaron a que se generaran más empresas, en consecuencia más empleo y en consecuencia más productos que satisfagan las necesidades del ciudadano. ¿El sector empresarial pierde terreno con el sector informal o con la diáspora? Con las dos cosas. Lamentablemente, en un país donde tú no ves retribuidos tus impuestos en servicios para poder hacer mucho más viable la actividad privada, hay muchas personas que han decidido irse a la actividad informal. Pero esa actividad informal genera serios problemas tributarios, en consecuencia en trasladar en servicios públicos, genera serios problemas en la estabilidad del empleo que ahí se genera. Y después la diáspora, bueno, es una pérdida de capacidades técnicas importantes. Esto es una cifra de un trabajo que vimos que se hizo con unas herramientas de Facebook, que hoy, sin ser en la banalidad de lo social, las herramientas técnicas, digamos, en el back office de este universo, de este social media, determinan algo así como 3.500.000 ciudadanos que se han ido. Eso fue un trabajo que hizo una universidad, y eso era hasta hace 6 meses, de personas que habían actualizado su residencia, ¿no? En Facebook, y hicieron un trabajo de ver el nivel de formación de esas personas, y casi el 40% tenía un título universitario. Esas capacidades, esa experticia académica y por supuesto laboral, porque esos profesionales de una u otra forma prestaban servicios en la empresa privada o de manera personal, sin duda alguna los pierde la capacidad productiva. Y hoy pudiese parecer a son de chiste, pero por ahí hay una foto del Chigüire bipolar que dice que un pasante queda como presidente de empresa porque todos los demás se habían ido, ¿no? Es lamentable, pero hoy estamos viendo una desprofesionalización del sector productivo, no solo en el público, no solo en el privado, por cierto, sino también en el sector público, entre otras cosas, no solo porque las condiciones país han motivado a algunos venezolanos a ver en otras fronteras, fuera de las fronteras venezolanas, su futuro, sino también porque hemos visto migración de trabajadores del sector público buscando mejores incentivos salariales, mejores incentivos hasta de salario emocional,
de cualquier tipo. Bueno, hay empresarios ayudando con colegios, hay empresarios ayudando con peluquería o con un fin de semana en la playa para incentivar, porque bueno, es la forma que tú tienes de compensar tu salario, ¿no? Y sin duda alguna, ambas son situaciones de entorno que afectan al proceso productivo. Cada empresa, según su realidad, tiene su fecha de caducidad, ¿no? En un entorno como el que estamos viviendo, en un entorno no de incentivos, donde hay inestabilidad en los procesos económicos, en las políticas públicas en materia económica, donde no hay seguridad y confianza en los procesos legales y de aplicación de justicia. Lo que no es menos cierto es que cada vez vamos a tener menos fuentes de empleo si continúan estas condiciones. Y lo que también es muy cierto es que con pocos giros, donde las libertades plenas, donde el respeto a los principios constitucionales sean las premisas para generar políticas públicas, el aparato productivo se va a levantar de manera relativamente rápida, porque si algo hemos demostrado los empresarios en Venezuela es compromiso con el país, saber hacer lo que hacemos a pesar de todas las adversidades. Hoy todavía hay empresarios, y el Zulia es una demostración, que siguen luchando por mantener sus Santa Marías arriba y en consecuencia todos los beneficios que esto genera. Venezuela, con pocos cambios de respeto, de constitucionalidad, por supuesto, podemos entrar en temas económicos, de financiamiento internacional, podemos entrar en temas de la necesidad de una emergencia humanitaria que ayude al venezolano a poder tener inicialmente su comida y sus medicamentos. O sea, más allá del gran panorama, Venezuela, así como tiene rápido desaceleración y rápido deterioro de su proceso productivo, también pudiese tenerlo a la inversa hacia una Venezuela del futuro. Y esperemos que eso se dé, porque es inviable en el siglo XXI, en la globalización, que sigamos viendo un deterioro prácticamente como países como Somalia o como Eritrea, según los listados de Doing Business, hacer negocios en Venezuela. Bueno, tenemos países africanos que están muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Se necesita un cambio de políticas, no importa quién lo haga. Y el empresario siempre debe dar un voto de confianza a quien gobierna. Lamentablemente, quien ha gobernado por los últimos 20 años no termina de tomar las decisiones que generen verdaderamente un valor agregado al hecho en Venezuela, que genere verdaderamente un valor agregado al respeto y a las posibilidades que tiene el ciudadano, el venezolano, de vivir mejor, en progreso, en bienestar, a través de un empleo sustentable, decente, o a través de tomar el riesgo de invertir, de emprender en un país como el que tenemos, ¿no? Sin duda alguna el saldo es negativo, porque si tú debías verdaderamente, se tenían que tomar decisiones en materia fiscal, se tenían que tomar decisiones en políticas laborales, reiteramos, lamentablemente no hechas de manera consensuada y en conjunto con todos los factores que ahí debieran haber actuado. Lo que no es menos cierto es que las medidas a medias en un plan de rescate económico en un país no funcionan. Y por eso lo que vimos fue un medio y mal paquetazo implementado, cuando en verdad lo que se necesitaba era políticas, primero de protección, saber dónde ibas a tener el dinero para proteger a los más necesitados, para poder adecuar servicios, porque el tema que en Venezuela es que hoy Venezuela, tanto el sector público lo ha hecho porque tuvo la chequera petrolera, pero han pretendido que el sector privado produzca a pérdidas, que no se reconozcan los costos. Y mientras esa sea la política de incentivos, por decirlo de alguna forma, al aparato productivo, sin duda alguna va a ser un fracaso. Bueno, sin duda alguna puede ser un componente que haga aún más complejo la actividad, sobre todo porque primero reconoce una política errada de muchísimos años, pero en todo caso viene a sumarse a una serie de costos que históricamente no estaban reconocidos en el precio que los venezolanos pagábamos por los bienes y servicios, y que hoy va a pasar a ser un componente importante, y eso va a tener que estar en una estructura de precios, y eso sin duda alguna, si no hay políticas monetarias de confianza, de reactivación del aparato productivo, sin duda alguna va a venir a generar más inflación, ¿no? Bueno, o sea, nosotros sí hemos recibido desde varias cámaras
particularmente desde Santa Rita, habían algunas amenazas que habían recibido estos comerciantes, y igual de la Villa del Rosario, esos tiroteos, una panadería, que también digamos, nos lo informaron en Fedecámara. Digamos, la parte de inseguridad es algo que creo que nos está afectando por todo, tal vez, y mientras más cerca de la frontera estemos, creo que peor es la situación, porque como que viene como que permeando y va llegando a la ciudad. O sea, ¿qué podemos decir nosotros desde Fedecámara? O sea, le pedimos a las autoridades que realmente que se activen en esa parte, porque no es solamente el empresario, el ciudadano, el consumidor necesita la seguridad para poder realmente hacer las funciones básicas. Porque ya tenemos tantos problemas con la parte del agua, con la parte de la electricidad, con la parte del transporte, con la parte de tantas cosas que tenemos. Entonces esto viene como a ser como que un ingrediente más que, por supuesto, imagínate, la gente que tiene esa valentía de mantenerse abierta, llega un momento en que te están amenazando y por supuesto es muy difícil mantenerse así, porque básicamente la gente quiere cuidar su integridad y normalmente muchas veces no es el dueño del negocio que está en el negocio, sino son tus trabajadores. Entonces no es cuestión de que aquí nos estamos jugando cualquier cosa, es la vida de la gente. Entonces, si hacemos desde Fedecámara Zulia, le hacemos un llamado a las autoridades que por favor tomen cartas en el asunto y ataquen esto porque nos afecta a todos. Venimos pues a una actividad que es la juramentación de la Cámara de Turismo del Estado Zulia y bueno, y a la vez vamos a aprovechar de hacer un encuentro con los distintos miembros de las cámaras tanto de turismo, hotelera, comercio y que tienen que ver con la actividad turística en la región para ir diseñando, hacer una reunión preparatoria para unas mesas técnicas que comenzamos en Caracas con el Ministerio de Turismo a través con la ministra del despacho, Estela Lugo, donde a través del sector privado hicimos conjuntamente con el sector público una especie de planteamientos y levantamiento de la problemática del sector turismo en el país inicialmente, porque estas mesas técnicas empezaron en Caracas y después se quedó, después de haber logrado hacer un levantamiento de la problemática que está atravesando el sector en Venezuela, de llevarlo y replicarlo en cada uno de los estados. Empezamos por el estado Nueva Esparta y hoy vamos a empezar pues a armar lo que va a ser esas mesas técnicas con el estado Zulia, pues por su importancia dentro del contexto turístico del país. Y bueno, eso es parte de lo que nos trae hoy acá, hacer esas mesas preparatorias con el sector privado, que es el elemento que es el péndulo con el Ministerio de Turismo para hacer un inventario de las calamidades, pero no nada más de levantar quejas, sino también de levantar propuestas que el sector empresarial siempre tiene, el sector turístico siempre tiene, porque bueno, estamos dentro de la terquedad que hablaba Ricardo, es el medio turístico, por más de las vicisitudes que estamos pasando en todo el país, sigue manteniendo sus puertas abiertas, los hoteles están pasando con todos los problemas de abastecimiento, de servicios públicos, y bueno, igual las agencias de viajes, los problemas de conectividad, todos esos elementos que están gravitando sobre la actividad turística, las estamos exponiendo pues en mesas técnicas que a su vez están atacadas a través del Ministerio de Turismo, pero con la gente que puede tener la respuesta en este caso. Para darles un ejemplo, las mesas técnicas indudablemente tenían que ver con la parte de conectividad. Ya sabemos lo difícil que está la conectividad para cada uno de los estados, para poderse trasladar tanto dentro o fuera del país, tanto en la parte aérea como en la parte terrestre, ya hablábamos pues de la situación precaria que tiene el sector automotriz a través de los elementos de caucho, de baterías, de los lubricantes, así como el marítimo. Ustedes para nadie es una sorpresa, ustedes deben saber que ya Conferry pues tiene una empresa que fue malamente confiscada, que fue expropiada pues, de parte de sus propietarios en una acción arbitraria por parte del gobierno hace muchos años. Ya habíamos anunciado que eso, se había dicho que esto iba a ser una crónica, una muerte anunciada, y lamentablemente tenemos que decir que una empresa que fue el sostén, por lo menos de la parte de lo que fue el desarrollo socioeconómico del Estado de Nueva Esparta, por nombrar a un estado en particular, se ha visto seriamente afectado por
esta situación de la parte naviera. Pero bueno, indudablemente esos son elementos que estamos trayendo a esas mesas técnicas. En cada uno de los estados tiene sus propias especificidades y bueno, y en ese sentido vamos a levantar conjuntamente con nuestro sector privado del Zulia todo lo que puede ser la situación por la que estamos pasando, lo que está frenando la actividad turística en el estado y cómo podemos de alguna manera conllevar con el sector público, que por primera vez después de mucho tiempo, después de una sequía que teníamos con el Ministerio de Turismo, que es nuestro órgano rector en políticas turísticas del Estado, bueno, hemos podido entrar en una excelente, digo yo, consenso de buscar situaciones que vayan en el bien común, ¿no? Esas mesas, como les dije, estaban, bueno, en la parte de conectividad, estamos hablando de la libertad cambiaria, que todos saben cuál es la importancia que tenemos. Nosotros estamos pidiendo la libertad cambiaria, porque entendemos que eso puede ser un vehículo para la entrada de divisas al país. Bueno, hablamos de los servicios públicos, ustedes más que nadie, el Zulia más que nadie sufre las calamidades de unos servicios públicos en total deterioro y bueno, y aquí lo que queremos saber, o sea, nosotros no queremos seguir a punta de camiones cisternas y a punta de plantas, lo que necesitamos es saber hasta cuándo, hasta dónde, porque aquí se han dado muchísimo dinero para hacer los planes de emergencia, por lo menos en la parte eléctrica, y bueno, y no vemos todo ese dinero que se ha aprobado se ha visto pues traducido en los servicios que están dando y que podemos estar recibiendo de la compañía eléctrica, igualmente con la parte hidrológica. Entonces, bueno, son infinidad de cosas que tenemos que tratar. La parte de seguridad, hay experiencias después de estas mesas interesantes de la creación de toda una red de seguridad con los organismos militares que son los que están llevando la parte, vamos a poner, de seguridad del Estado conjuntamente con el sector privado turístico y se ha logrado, pues tenemos en cada uno de los estados, la mayoría de los estados tienen el 911, eso ha tenido una efectividad muy importante y una de las cosas es tratar de que la gente entienda que sí podemos articular con el gobierno en este caso con Mintur, que sirva pues de enlace con estos ministerios y con estas directivas, pues no, entonces esa es parte de lo que venimos a hacer en estas mesas preparatorias que vamos a tener esta tarde, donde cada una de las cámaras, tanto la turística, la hotelera y la de comercio, que son las que más enfocadas están, pero es que acuérdense la sensibilidad del sector turismo, casi todas las cámaras tienen de alguna u otra manera que ver con el sector turismo, así que nosotros creemos que hoy vamos a sentar las bases de lo que es levantar la problemática del Estado, que ya la tienen cada una de las cámaras levantadas, para después en un tiempo prudencial de unos 30 días tener ya una reunión con las autoridades del ministerio, traer pues a la ministra de Turismo y ya plantear unas mesas de trabajo conjuntamente buscando ya las soluciones ya más específicas. Esto ha tenido resultados, lo que hicimos en Caracas, la que ha tenido Nueva Esparta, hay que darle un seguimiento, pero hoy venimos a instalarlas aquí en el Estado Zulia. El primer vicepresidente de Fedecámaras a nivel nacional, Ricardo Cusano, indicó que la reconversión monetaria acentuó la crisis económica y aceleró el cierre de muchas más empresas. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó María Carolina Quintero para BPI TV.